y que vaya delante de mí en las exequias toda la corte imperial de médicos. Quiero los mejores médicos de mi imperio que me custodien en el último momento cuando ya estoy muerto. Y dicen para qué. Sintéticamente, palabras más, palabras menos, para demostrar al mundo que nada nos llevamos y que nuestras conquistas no son valiosas. Pero sí dijo que la conquista valiosa, si recuerdo bien, era conquistarse a sí mismo. Y resulta ser que Alejandro Magno no era un iniciado de misterios de la luz, ni era un religioso, ni era un místico, ni era nada de eso. Y concluyó muriendo: la conquista es en uno mismo. Es decir, que él perdió. ¿Por qué? Porque no se conquistó a sí mismo. Y lo más difícil es conquistarse a sí mismo. Pero para conquistarse a sí mismo se necesita estudiarse a sí mismo, hermano. Porque ¿qué ganamos nosotros con saber todo lo que es el mundo y la galaxia e ignoramos lo que nosotros somos internamente y quiénes somos y para qué vivimos y por qué sufrimos? Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra vida, sobre nuestra dicha, sobre nuestra prosperidad, debemos comprender al respecto de que nuestro estado interior es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos tener dicha, pero en lo que salimos de la casa nos gritan, nos ofenden, nos atracan, nos podemos caer, vemos una preciosidad de mujer y entonces ya nuestra dicha llegó hasta ahí. Y eso no puede ser que nosotros dependamos de lo exterior. Y ahí es donde está la fragilidad de nosotros, que nosotros somos tan frágiles y tan vulnerables que una palabra ajena nos altera la vida interna y hasta podemos llegar a una tragedia. Por eso no hay nada más seguro para un animal intelectual como nosotros, las personas, porque aún hombres no somos, el cementerio, la cárcel, el hospital y un centro de reclusión mental. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia profundamente dormida y no somos conscientes de sí mismos. En esa inconsciencia, por falta de iluminación, no estamos conectados a la prosperidad, al progreso, a la verdadera riqueza que no es producto de la ambición ni de la codicia. Quiero aportar esto a la audiencia que me escucha. Les suplico oídos a esto. Cuando el fruto de nuestro trabajo, de nuestra labor social, de nuestro empleo, de nuestra finanza, tiene como núcleo, como origen, como impulso, la ambición, la codicia, la envidia, no produce frutos de prosperidad, sino que estamos expuestos al vaivén, a la influencia del mundo externo, de los demás, de la naturaleza y del momento. No estaríamos establecidos en la prosperidad en sí mismo, no estaríamos firmemente establecidos en el progreso en sí mismo, sino que estaríamos navegando en un mar tormentoso donde tal vez pudiéramos llegar a buen puerto. Ahora, cuando el fruto de nuestro trabajo, de nuestra finanza, tiene como origen, tiene como impulso, tiene como generador el ser o esa parte del ser que tiene que ver con esa función de ser próspero, de riqueza verdadera en espíritu, entonces nosotros somos bendecidos. Y en esa bendición nos restablecemos en una prosperidad como tal. Y esa riqueza nosotros la aprovecharemos, la gozaremos, porque haremos a los demás en el amor partícipe de ese bienestar, que es lo que no pasa con el ambicioso, porque el ambicioso no solamente es codicioso y no solamente es envidioso, sino que también es avaro. Entonces aquí aparece la avaricia y vemos una concatenación, un encadenamiento de yoes, de fuerzas tenebrosas del ego, tanto individual como sociales, que nos llevan al conflicto. ¿Cuándo aparece el conflicto en una casa? Cuando se confunde lo económico con el amor. Esto se va a acabar y no debiera de ser. ¿Cuándo aparece el conflicto en una sociedad? Cuando hay, dijéramos, desequilibrio económico, cuando pierde valor la moneda, bueno, etcétera. Pues. Este es un tema delicado. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es nuestro estado interior al respecto. Realmente, ¿cuál es la causa de por qué nosotros trabajamos tanto? Porque nosotros debiéramos tener como necesidad, repito, pan, abrigo y refugio. Y tengo conocimiento que en las civilizaciones avanzadas del espacio, inalterables
innumerable infinito, o en los tiempos arcaicos del planeta Tierra, cuando no había ni lo mío ni lo tuyo, en esas regiones edénicas maravillosas y extraordinarias, cuando resplandecía la edad de oro, cuando no existía el ego, ni el yo, ni el anticristo, socialmente hablando, se podría trabajar 4 horas, 3 horas, y lo demás era gozo y aprendizaje de los misterios. Ahora, nosotros trabajamos 20 horas y no satisfacemos nuestras necesidades, y para colmo, todo el dinero que nos lo ganamos nos pega una enfermedad y quedamos debiendo dinero. Entonces, ¿para qué tanto afán? Ahora bien, esa reflexión la voy a dejar hasta ahí. Lo demás lo saben ustedes. Quiero compartir también en el marco teológico, también en la voz de Mateo, en su evangelio, en el capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra es maravillosa en el contexto que estamos desarrollando. Aquí se destaca en el Evangelio de Mateo, versículo 22, de que no todos nosotros tenemos el mismo nivel de ser, dijéramos, y eso significa que no todos nosotros nos salimos del camino de la luz, del Cristo, del Evangelio, de la beatitud, de la santidad, en busca de la verdad, por la misma razón, motivo o circunstancia o causa, no. Y una de esas causas es el engaño de la riqueza de este siglo. Entonces nosotros invitamos a una persona a una conferencia sobre el Cristo y dice que no tiene tiempo porque está trabajando. Y lo invitamos un sábado y dice que no puede porque está trabajando. Lo invitamos un domingo y no puede porque estamos trabajando. A cualquier hora que nosotros invitemos a una persona para hablar del Cristo, para hablar de la vida espiritual, para realizar una oración, dicen que no tienen tiempo porque están trabajando, están produciendo dinero. Pero sin embargo usted habla con ellos otro rato y comienzan a quejarse de su estado económico. Entonces, si una persona trabaja tanto, ¿por qué se queja de su estado económico? Ahora, muchos de los que se han ido, que Dios los cuide y los ampare, se fueron por problemas, dijéramos, económicos, aunque hay muchísimos, pero son graves de mencionarlos aquí, e incluso no me gustaría navegar en esas aguas. Pero lo que sí sé es que algunos, pocos, se fueron por ambición, por codicia, y ese grupito, que es muy mínimo,